Hola, ¿qué tal? Bueno, continuando con los temas de los días académicos, vamos a hablar en el módulo 3 de gastroenterología. Nuestro equipo está conformado por el doctor Alejandro, R3, una servidora, R2, el doctor Kevin Escobar, R2, la doctora Citlali Delgado, R1, la doctora Elizabeth Alicia, R1 y el doctor Alejandro Pérez, R1 de urgencias médico-quirúrgicas. Yo les voy a hablar de la enfermedad diverticular en este módulo de gastroenterología. Como objetivos de esta plática tenemos identificar los principios de esta enfermedad, tales como son su definición, epidemiología y clasificación, describir las características clínicas, así como la historia natural de esta enfermedad, establecer las estrategias diagnósticas y el diagnóstico diferencial que vamos a utilizar en el servicio de urgencias, así como las pautas de tratamiento y manejo de manera urgente que nos corresponde a nosotros. La enfermedad diverticular vamos a tener que es dolorosa, puede haber una variedad de diverticulosis, diverticulitis y hemorragia secundaria a divertículos. Son variedades de esta enfermedad, las cuales en sus diferentes presentaciones vamos a poder observar en el servicio de urgencias y de lo que atiene esta plática. Como introducción vamos a tener que divertículo proviene o su definición es una herniación o saculación a través de la pared de un órgano hueco. Vamos a tener dos variantes, una verdadero, que va a involucrar todas las capas del intestino y generalmente son raros o se encuentran en la porción derecha del intestino grueso. Y los falsos, estos no van a tener la capa muscular, también se conocen como pseudodivertículos, pero son más susceptibles a una perforación. Anatómicamente, estos van a aparecer entre las tenias, tanto mesentérica como antimesentérica, y es en el punto donde van a penetrar los vasos rectos, lo que los hace más débiles a la capa muscular. Aquí en esta imagen, pues bueno, podemos ver cómo es que se van a formar estos divertículos en la luz del intestino, donde van a tener compromiso o va a haber afectación de la capa submucosa y mucosa del intestino, pero sin involucrar o sin tener compromiso con la capa muscular. Tenemos que la localización más frecuente de los divertículos en cualquiera de las variedades de la enfermedad diverticular va a estar de predominio en el colon sigmoides en un 65%, seguida de la presentación en colon derecho que es menos del 5%. Dado que, como les explicaba, que había un compromiso de la capa muscular a nivel de colon derecho, siguen siendo o son más graves los divertículos a este nivel. De los pacientes con enfermedad diverticular, solamente del 10 al 25% van a llegar a presentar síntomas durante toda la historia natural de esta enfermedad. Y pues bueno, los pacientes con divertículos no los tienen a nacer. Esta es una patología la cual se desarrolla a lo largo de la vida, no es congénita, y estos van a formarse principalmente por la fisiopatología, que es una presión dentro del intestino grueso, de la cual vamos a hablar más adelante. Entonces, como definición, vamos a tener que la enfermedad diverticular del colon va a englobar tres situaciones distintas asociadas a la presencia de divertículos en todo el intestino grueso. Uno es el estado prediverticular, que va a ser un engrosamiento y acortamiento de la pared del colon sin divertículos reconocibles, generalmente es asintomática, y se habla de un 75% de personas que llegan a presentar después de los 40 años este estado prediverticular asociado a diferentes factores de riesgo, como vamos a ver más adelante. La diverticulosis, que es la forma más común, y esta se va a caracterizar por la presencia de un número variable de divertículos. No hay un consenso que estabilice aún cuántos divertículos deben de tenerse para desarrollar o para definir diverticulosis, simplemente con la presencia de estas herniaciones, estas saculaciones a nivel de intestino grueso se denomina diverticulosis. Y diverticulitis, que es la inflamación de estos divertículos como consecuencia de su perforación ya sea micro o macroscópica. En cuanto a la epidemiología, vamos a tener que en nuestro país, en México, hay una prevalencia desde el 4.1 a 9.2% en estudios radiológicos y solo el 1% de los pacientes que se les realiza la autopsia llegan a encontrarse con enfermedad diverticular, llegando a un 60% en las personas mayores de 70 años
y en el 65% hasta los 80 años. Es decir, como les digo, es una patología de personas adultas, adultos mayores, generalmente de la tercera edad. En pacientes menores de 40 años es raro y la frecuencia solamente se estima de un 5 a un 10%. La enfermedad diverticular es más frecuente en países subdesarrollados como Europa, Estados Unidos y Australia. Y tiene, como les digo, prevalencia en países occidentales desarrollados hasta un 30 o 40%, siendo con una menor incidencia en países asiáticos u orientales. Esto muy de la mano con la cuestión alimentación. Bueno, la enfermedad diverticular, como les digo, va relacionada a diferentes factores, principalmente los dietéticos, los cuales van a aumentar con la edad y pues no hay una relación en cuanto al sexo, principalmente en adultos mayores. Y pues bueno, vamos a tener factores de riesgo como es la dieta pobre en fibra, característica de países occidentales, el origen de un país occidental o industrializado, dieta rica en carnes rojas, principalmente carnes al carbón o carnes procesadas, carbonizadas. La edad, como les comentaba, a partir de los 60 años es un factor de riesgo. El consumo de alcohol, tabaco e inclusive antiinflamatorios no esteroideos, personas con sedentarismo, obesidad o que tengan alguna predisposición genética. Un factor protector o dentro de los factores protectores para esta enfermedad vamos a tener el contrario, pacientes con dieta rica en fibra y personas con un origen asiático, africano o áreas rurales, es decir, que tienen un mayor consumo de alimentos un poco más naturales o menos procesados o industrializados. Y el factor equívoco, como les comentaba al principio, no hay una relación en que es el género, puede haber tanto femenino, afecta de igual manera tanto a hombres como a mujeres. Bueno, dentro de la clasificación de la diverticulosis vamos a tener la parte no complicada, que va de un 75 a un 80%, asintomática en un 80% de esta, y síntomas inespecíficos como es el 20%, que va muy de la mano o muy asociada a un cuadro de intestino irritable. En cuanto a la porción complicada, tenemos que va del 20 al 25% de los pacientes y pues esta se va a dividir en diverticulitis, que va de un 10 a un 25%, pacientes que van a presentar hemorragia de un 5 a un 15% y asociados a algo llamado colitis segmentaria asociada, que es menos del 1%, es muy raro y generalmente tiene un mal pronóstico. A estas últimas 4 entidades es a lo que denominamos o a lo que vamos a llamar como enfermedad diverticular del colon o simplemente enfermedad diverticular. Vamos a hablar de estas formas de presentación de la enfermedad diverticular. Vamos a iniciar con la diverticulosis asintomática. Esta es más frecuente, generalmente el 80%, como les comentaba, van a permanecer siempre asintomáticos. Rara vez van a presentar algún malestar y se va a asociar o se va a hacer mucho el diagnóstico diferencial con el síndrome de intestino irritable. La mayoría de los casos o los pacientes se llegan a diagnosticar de forma incidental, ya sea con colonoscopía o con una tomografía o algún enema radioopaco, pero por otra indicación o por una forma de hallazgo. Generalmente su incidencia está en aumento ya que está infradiagnosticada generalmente, como les comento, es una enfermedad que se diagnostica por otras causas o en busca de otras patologías, es que se encuentra ya que los síntomas pues generalmente son inespecíficos o muy pocas veces llegan a presentarse. Es una variante que se asocia a la edad, se habla de que es un proceso normal de envejecimiento del intestino grueso, pero pues no se ha hecho los suficientes estudios para comprobar esta teoría. No requiere algún tratamiento farmacológico y pues el seguimiento es específico, simplemente de 1 a 3 años la colonoscopía o ante la presencia de síntomas. Y pues bueno, la evidencia de estos estudios defienden que el uso de fibra o la ingesta de fibra es parte del tratamiento.
y como factor protector para el desarrollo de síntomas o complicaciones, pero pues no se ha visto alguna evidencia que refuerce esta teoría, simplemente es una indicación ante los pacientes que pues se presentan asintomáticos y se hace el diagnóstico meramente como hallazgo. Y pues bueno, numerosas guías utilizan que sea una profilaxis, pero pues no hay una utilidad demostrada sobre esto. En cuanto a la enfermedad diverticular sintomática no complicada, es decir, ya nuestro paciente encontramos que tiene divertículos, pero tiene síntomas, tenemos que se estima que es el 20% de los pacientes con divertículos van a presentar síntomas de manera no complicada. Realmente no se conoce la prevalencia, pues como les comento aquí, al presentar síntomas se llega a hacer el diagnóstico diferencial con el síndrome de intestino irritable. En cuanto a la fisiopatología de esta, vamos a tener que, pues de igual manera, no está bien definida, pero comparte factores con el síndrome de intestino irritable. Hay una alteración en la motilidad del intestino colónico y lo cual va a alterar la microbiota de esta parte del intestino. Este sobrecrecimiento bacteriano va a llevar a una éstasis fecal que a su vez va a favorecer una inflamación crónica y del intestino, llevando a sí mismo una inflamación de estas aculaciones, las cuales ya van a estar presentes, provocando una hipersensibilidad a nivel a nivel de la serosa y de la submucosa, provocando una alteración tanto sensitiva como motora de estas capas del intestino y pues bueno, esto va a ser una presencia o un aumento de mastocitos a nivel de la capa mucosa del intestino, lo que va a favorecer una quimiotaxis provocando la presencia de citocinas proinflamatorias, lo que nos va a llevar a la presencia del dolor, que es el síntoma cardinal o el principal síntoma de esta variedad de la enfermedad diverticular. Entonces, como les digo, se comporta como una entidad generalmente benigna. El síntoma más frecuente, les comentaba, es el dolor. La intensidad generalmente es leve. Se caracteriza por ser un tipo cólico recurrente. Siempre va a estar o generalmente está localizado en la fosa ilíaca izquierda. Obviamente, si la presencia de los divertículos es del lado del colon izquierdo, aunque no se excluye que se presente también del lado derecho. Generalmente va a estar asociado al estado postprandial, va a empeorar con las comidas y va a mejorar ya sea con la canalización de gases, así como con la defecación. Otros síntomas que generalmente no son habituales, inclusive no hay como una prevalencia o un porcentaje de estos otros síntomas, son la distensión, el estreñimiento, aunque puede haber su variante con diarrea, que puede haber la presencia o no de moco, esto dependiendo mucho de la microbiota de esta parte del intestino, de las alteraciones de la flora intestinal. Y en cuanto a la exploración física, generalmente puede ser normal, puede haber discreto dolor al momento de la palpación, generalmente profunda, no hay datos de gravedad y rara vez nos van a dar algún dato de irritación peritoneal. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de nuestro paciente con enfermedad diverticular sintomática no complicada? Generalmente la clínica, descartando lo más común, alguna neoplasia del colon, que es el principal diferencial junto al síndrome de intestino irritable. La colonoscopía de primera intención, que pues bueno, se le atribuyen los síntomas y pues bueno, ante otros hallazgos que no justifiquen la presencia de estos síntomas. El diagnóstico, como les comentaba, al igual que la enfermedad diverticular asintomática, el diagnóstico será de exclusión. Será cuando se realice alguna colonoscopía o tomografía en la búsqueda de alguna otra causa y pues se encuentren los divertículos. Generalmente se va a complementar ya sea con la colonoscopía o la TAC específica de colon. Como les comento, la colonoscopía debe ser la primera opción en pacientes jóvenes y ya que nos puede de ayudar en la toma de biopsia si es que existen otros hallazgos o alteraciones a la visualización del cono. Está también el enema varitado con doble contraste, que pues bueno, tiene otras implicaciones, generalmente la más común, la alergia o el daño renal asociado a la aplicación del contraste, pero generalmente sí la colonoscopía nos indica o nos muestra simplemente la presencia de los divertículos, así como la tomografía, es a consideración realizar el enema.
Y pues bueno, aquí podemos ver unas imágenes. Esta es una colonoscopia directa donde encontramos el engrosamiento y la presencia de las saculaciones a nivel del sigmoides, que son pues los divertículos pues no inflamados, simplemente la presencia de las saculaciones. Y en esta imagen, que es el enema varitado, encontramos aquí donde están las flechitas, la presencia de estas saculaciones o el depósito de este mismo enema, que es en los divertículos. El tratamiento va a estar encaminado en cinco pilares o en 5 agentes, generalmente para el control de los síntomas, siendo los dos principales la fibra y la rifaximina. No hay estudios que pues avalen el resto de estos tratamientos, pero pues los vamos a mencionar. Pues como les comentaba, aquí la fibra ya no solo va a ser como profilaxis o como prevención, aquí ya se inicia o es como parte de la primera línea de tratamiento, ya sea con una dieta rica en fibra o suplementos como puede ser la metilcelulosa, que va de 1.5 gramos al día, lactulosa de 10 a 20 gramos al día, o el plántago, que va de 3.26 gramos de 1 a 3 veces al día, o glucomanano. Este no se encuentra disponible aquí en México. Lo más común pues es el plántago, ya que tiene mayor o más fácil su accesibilidad tanto en costo como en disponibilidad. El mecanismo de acción, pues bueno, es mejorar el tránsito y el tiempo de la materia fecal en el intestino, así como disminución de la presión intraluminal. Vamos a ver que pues tiene un escaso nivel de evidencia y ensayos recientes pues bueno han estado con resultados contradictorios. Entre los más positivos solo se habla de un 35% de efectividad con el uso únicamente de fibra en cuanto al tratamiento. Y pues bueno, dentro de los efectos adversos vamos a tener que puede originar flatulencia por la formación de gas al momento de ser fermentada por la flora del intestino grueso, y pues en ocasiones llega a empeorar la clínica por un aumento contraproducente de la presión intraluminal del colon. La segunda parte del tratamiento vamos a tener que es el uso de ciclos de antibióticos no absorbibles de amplio espectro con acción meramente intestinal como la rifaximina, y tenemos que la dosis va de 800 a 1200 miligramos al día durante 7 días hasta al menos durante un año tras el control de los síntomas. Esto se habla asociado al tratamiento dietético. Así como lo que va a hacer, pues bueno, es una disminución de la actividad de la flora bacteriana, así como la disminución del sobrecrecimiento, disminuye la degradación de la fibra y asimismo también hace que haya una menor producción de gas a este nivel. Generalmente la resolución es hasta de un 65% de los síntomas de los pacientes en un año, manteniendo este tratamiento, más que el doble, como les comentaba, del solamente fibra, ¿vale? Entonces, combinado con la fibra, la dieta y el uso de la rifaximina, pues vamos a tener que hasta un 65% de los síntomas van a mejorar en un año. Otra opción, pues bueno, es el uso de los 5 aminosalicilatos por su acción antiinflamatoria. La dosis ideal o del medicamento del cual más estudios se tienen es la mesalazina, que va de 2.4 a 3 gramos al día vía oral por 10 días al mes. Y pues bueno, se han encontrado estudios, desde el primer estudio ciego controlado, con un control del dolor de hasta el 62% en 4 semanas. Esto, pues bueno, asociado a un buen perfil de seguridad con la disminución de efectos adversos. Aquí, pues bueno, solamente los pacientes con alergia a las sulfas, pues bueno, han quedado sin recibir este tratamiento. Y pues bueno, en estudios posteriores se ha visto que pues es una opción tanto de rescate como de mantenimiento el uso de estos medicamentos en cuanto al dolor, más que a la clínica asociada como en el uso de la fibra y de la rifaximina. Y pues bueno, se ha visto que dentro de las nuevas alternativas están los probióticos, ya que pues bueno, van a bloquear moléculas proinflamatorias y van a potencializar el sistema inmune a nivel del
intestino grueso, así como el sobrecrecimiento favorecen el restablecimiento de flora bacteriana sana. Y pues bueno, se han hecho estudios con Escherichia coli, Lactobacillus casei y otras combinaciones, pero pues no ha habido mayor evidencia. Se presentan buenos resultados con un uso de 10 a 15 días al mes, aunque nunca en monoterapia, solamente ha habido un estudio con uso en monoterapia y con poca evidencia o con niveles de recomendación muy bajos, siempre estos utilizados o acompañados del resto del tratamiento. Y pues bueno, en cuanto a las demás síntomas que se presentan en esta enfermedad, pues se ha visto que pues hay un aumento en la motilidad del intestino, entonces se ha visto el uso de anticolinérgicos y antiespasmódicos, siempre y cuando nuestra enfermedad diverticular sea sintomática, no complicada. Mientras no haya obstrucción, no haya abscesos, no haya perforación, está recomendado el uso de antiespasmódicos. Los AINES, pues ya que conllevan o aumentan el riesgo de perforación o hemorragia por el daño que provocan a nivel mucoso, no están recomendados, no está indicado su uso. Como les comentaba aquí, para el dolor, el uso es más factible sobre la mesalazina. Y pues bueno, que en cuanto al tratamiento radical quirúrgico, la sigmoidectomía, este es solamente indicado en pacientes de difícil control y pues la cirugía generalmente es muy limitado. Hay mayores complicaciones posteriores a la sigmoidectomía y pues como les comenté, solamente para pacientes con difícil control de los síntomas, no de las complicaciones. Bueno, la siguiente presentación o la siguiente forma de presentación de la enfermedad diverticular vamos a tener que es la diverticulitis. Tenemos que es la inflamación e infección aguda de los divertículos. Es la complicación más frecuente de la enfermedad diverticular, del 10 al 25%, con su incidencia en aumento. Se ha presentado como les comentaba al principio, en personas de edad avanzada y pues últimamente se ha visto que desde pacientes con menores de 40 años han presentado esta complicación. La presentación clínica es muy variada, puede ser complicada o no, y como se puede asociar simplemente la inflamación de los divertículos, la infección de estos, o puede llegarse a presentar hasta abscesos, fístulas, estenosis o perforaciones de los divertículos. Es una complicación que lleva una tasa de recurrencia del 30%, que quiere decir que hasta el 30% de los pacientes que presentan en una ocasión diverticulitis y tienen enfermedad diverticular van a volver a presentar esta complicación. Del 3 al 7% de los pacientes que presentan diverticulitis van a requerir cirugía de manera urgente y pues solo se ha asociado con una baja mortalidad del 1%. ¿Por qué se da esta inflamación o esta infección? Esto pues generalmente o la principal causa que se ha visto es un fecalito impactado en el cuello del divertículo. Esto va a producir una abrasión o una lesión a nivel local de la mucosa comprometida del divertículo. Vamos a tener una reacción necroinflamatoria, primero un proceso inflamatorio y después va a llevar una necrosis a nivel de la mucosa, provocando una obstrucción del drenaje venoso y sanguíneo del divertículo, que va a predisponer el sobrecrecimiento bacteriano a nivel del sáculo o de la herniación. Esto, pues como les comentaba, disminución de una reducción del flujo venoso, provocando los fenómenos característicos de isquemia a nivel de la mucosa, de la submucosa del intestino. Esto, pues bueno, puede atravesar o puede ir más allá de la mucosa, pues causando diferentes grados de perforación, así como las fístulas, dependiendo el tiempo y la intensidad del proceso inflamatorio. Y pues bueno, estas características o estos tipos de inflamación los vamos a ver a través de la clasificación de Hinchey, que más adelante la vamos a describir. Y el cuadro clínico, ¿cómo vamos a encontrar a nuestro paciente con diverticulitis? Generalmente el diagnóstico lo vamos a tener que apoyar o hacer
con la clínica y el estudio de imagen. El cuadro clínico solamente nos va a dar un 34% de sensibilidad en cuanto a esta enfermedad. Y pues bueno, el dolor generalmente del 93 al 100% va a estar localizado en fosa ilíaca izquierda cuando los divertículos sean del lado izquierdo. La fiebre va a presentarse del 57 al 100% de los pacientes. También van a llegar a presentar estreñimiento, va a haber una reacción de leucocitosis. Generalmente el 25% van a presentar un cuadro de diarrea que va a evolucionar a un cuadro de constipación. Pueden encontrar náuseas y vómitos, pero son inespecíficos, inclusive clínica urinaria por continuidad. Es de ahí que tenemos un diagnóstico diferencial, un cuadro infeccioso urinario asociado a una enfermedad diverticular. Y pues bueno, a pesar de que hay fiebre o leucocitosis, como forma característica, solo el 45% de los pacientes llegan a tener un recuento leucocitario normal y no llegan a tener elevación de la temperatura. En cuanto al lado derecho, como les había comentado en un principio, es poco frecuente, solo el 2% de los casos llegan a presentarse o llegan a presentar esta variedad de la enfermedad diverticular, muy rara a nivel del apéndice y pues bueno, generalmente aquí se llega a ver una presencia de un divertículo congénito, con donde haya un compromiso de las 3 capas y la presencia de esta inflamación puede presentarse a cualquier edad y no se han visto o no se ha establecido una teoría específica sobre cuál es el desencadenante de esta presentación a nivel del lado derecho, pero la presentación llega a ser más aguda y más severa. Las complicaciones de esta diverticulitis, vamos a tener que un absceso se va a asociar en un 15%. Aquí el dolor ya nos va a llevar o nos va a presentar un cuadro de irritación peritoneal. La fiebre generalmente va a ser de mal control y pues a la exploración física vamos a encontrar una masa palpable a nivel de fosa ilíaca izquierda. La complicación de fístulas es rara, es menos frecuente, llega a ser solamente del 5% y por cuestiones anatómicas generalmente es más común en varones y hay una comunicación con vejiga. En estos casos, pues como les comentaba, se va a asociar a un síndrome miccional y síntomas más específicos como neumaturia o fecaluria, que es característico de estas fístulas. La segunda fístula en frecuencia es la colovaginal, implicando infecciones vaginales de repetición con expulsión de gas y flujo fecaloide, que pues también es patognomónico de esta complicación. Y otras localizaciones menos frecuentes pues son coloentéricas, colouterinas, coloureterales y colocutáneas. Cuando tenemos una obstrucción secundaria a una diverticulitis, vamos a tener que puede ser aguda y va a estar secundaria o asociada al estrechamiento de la luz por el engrosamiento o el proceso inflamatorio de la pared del divertículo o por una compresión de un absceso que esté ya formado. Rara vez va a ser completa y pues generalmente se denomina o se mal llama una suboclusión. Puede aparecer de forma aguda a nivel del colon, que se conoce como síndrome de Olivier, o en el intestino delgado en forma de hilio, pero pues esto en el intestino delgado es una forma reactiva debido al aumento de la presión intraluminal a nivel del colon, llega a ser un efecto reactivo a nivel del intestino delgado. Como les comentaba, el 30% de los pacientes que presentan diverticulitis llegan a presentar nuevamente el cuadro. Y pues bueno, aquí se va a desarrollar un cuadro de fibrosis, pero sin inflamación. Y puede desencadenar un cuadro de obstrucción crónica por una estenosis completa, es decir, un estrechamiento completo fibrótico del colon. Y pues bueno, la perforación libre, que vamos a hablar de un estadio 4 de Hinchey, es la complicación más inusual, no es común, pero es la más grave. Y pues bueno, aquí va a haber datos de irritación peritoneal franca y generalmente los pacientes van a presentar un cuadro de choque séptico asociado a la perforación de estos divertículos. El diagnóstico aquí debe de ser precoz, ya que este sí tiene una alta mortalidad.
va del 12 al 26%, más asociado a un 6% de perforación perioneal en un Hinchi 3. Vemos cómo cambia la mortalidad de un grado a otro en esta escala, que es la que tenemos aquí. Se tienen 4 estadios. El estadio 1 es una microperforación localizada. El absceso generalmente es pericólico y solamente está confinado a grasa y al mesenterio. En el estadio 2 hay un absceso ya a distancia, hay compromiso intraabdominal, retroperitoneal o a nivel pélvico. Se pueden asociar, o es donde el estadio donde más se asocian complicaciones como fístulas, fibrosis y la obstrucción. En el grado 3 ya hay un grado de peritonitis, ya por la ruptura de los abscesos que se presentan en el grado 1 y 2. No hay comunicación a la luz del colon, solamente a nivel del divertículo obstruido. Eso es lo que se le llama una diverticulitis perforada. Y como veíamos en la diapositiva anterior, solamente hay un 6% de mortalidad. A diferencia del estadio 4, donde ya hay una peritonitis fecaloide por una perforación libre a todo el, ya sea peritoneo, hacia retroperitoneo o hueco pélvico y a una comunicación hacia la luz del colon, provocando inclusive un estado de choque. Bueno, hablando de la diverticulitis simple o no complicada, que es un 75% de la variedad de la enfermedad diverticular, debido a una perforación de la mucosa, solo hay una respuesta inflamatoria a nivel del divertículo, o lo que se conoce como un flemón. Es un pequeño absceso, es lo que hablábamos del estadio 1 de la escala de Hinchi, y pues la afección solamente está localizada a la pared del colon. Y pues hablamos de que está complicada en un 25% cuando el grado de inflamación y perforación es mayor, es decir, del estadio 2 en adelante, y se va a asociar a otras complicaciones como puede ser la perforación, la fístula o la obstrucción, de las cuales ya hablamos. Los factores para desarrollar esta variedad de la enfermedad diverticular, aquí sí se presenta más en hombres: la ingesta de alcohol, tabaquismo, la obesidad, pacientes con insuficiencia renal, pacientes inmunosuprimidos por trasplante, generalmente renal, y la ingesta de esteroides, AINES, aspirina o algunos opiáceos, ya que disminuyen la motilidad del intestino grueso, que nos van a llevar a predisponer esta enfermedad, esta variedad de la enfermedad diverticular. En cuanto al diagnóstico, pues bueno, como les hablaba, va a influir mucho la clínica, el dolor en la fosa ilíaca izquierda, la fiebre, y los leucocitos presentan la triada clásica de la diverticulosis. Es muy inespecífica, solo se diagnostica el 64% de los pacientes, y como les comentaba en un principio, la leucocitosis no siempre va a estar presente. Tenemos que la proteína C reactiva es el más utilizado, pero también es inespecífico. Como les comentaba al principio también, el diagnóstico no solamente es con la clínica, sino que necesitamos el estudio de imagen para la valoración de las posibles complicaciones y la estadificación de la enfermedad. Vamos a tener que la tomografía va a ser nuestro gold estándar, es el estudio de elección. Generalmente se utiliza con contraste si no hay una alteración renal, así como ya sea oral y rectal. Tiene una alta sensibilidad y especificidad, así como su valor predictivo positivo y negativo van arriba del 97% para el diagnóstico de diverticulitis, así como de sus complicaciones. Y pues bueno, por su disponibilidad, pues está generalizada y tiene mínimos efectos adversos. ¿Qué vamos a encontrar en nuestra tomografía? Pues bueno, el engrosamiento de la pared nos habla que tiene que estar mayor a 3 milímetros con una hipercaptación del contraste. El desflecamiento de la grasa pelicólica se dice que es como detenido la grasa a nivel colónica, y líquido libre entre las paredes del colon. Generalmente, pues bueno, es el estudio de elección para la valoración y el seguimiento de los abscesos. Cuando se presente extravasación del contraste, pues bueno, nos hablará de fístulas o perforación, y pues bueno, es útil en el diagnóstico diferencial con la presencia de neoplasias.
Y pues bueno, aquí tenemos en la imagen la presencia o el acúmulo de material purulento, generalmente inflamatorio en los divertículos. Otro estudio de imagen es la ecografía abdominal. Pues estos alcanzan una sensibilidad del 80 al 98% y una especificidad del 80 al 93%. Como sabemos, es un estudio operador dependiente. Casi está muy superponible a la tomografía, con un costo más reducido, hay una ausencia de radiación y pues bueno, también es una técnica útil o un estudio útil para el diagnóstico, pero pues bueno, nunca no ha podido desbancar, como les comento, a la tomografía, ya que es un estudio operador dependiente. Como les comento, requiere la experiencia del explorador. Vamos a tener la dificultad de explorar zonas profundas y tiene una menor capacidad para el diagnóstico diferencial en cuanto a las fístulas o las perforaciones. Los hallazgos van a ser muy similares a los de la tomografía y pues bueno, en pacientes que estén hemodinámicamente estables, primeramente se recomienda la realización del ultrasonido ante la sospecha. Si no es concluyente, pues bueno, entonces así realizar la tomografía. Generalmente cuando es concluyente en el ultrasonido, el 50% de los pacientes pues ya no requerirán la tomografía, sí que no presentan complicaciones. El diagnóstico diferencial, pues bueno, va a incluir muchísimas patologías, como podemos ver aquí son bastantes, que va desde apéndice, torsión del apéndice, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, colitis isquémica, cáncer de colon, colitis pseudomembranosa, enfermedad pélvica inflamatoria, embarazo ectópico, torsión de ovario, adenitis mesentérica, una infección del tracto urinario, un cólico renoureteral. Todas estas, obviamente, que nos dan la triada característica que ya vimos: fiebre, dolor, generalmente en fosa ilíaca izquierda, y una reacción de leucocitosis. ¿Con qué criterios vamos a hospitalizar a nuestro paciente por diverticulitis? Uno, que tenga intolerancia a la vía oral, ya sea por vómito o por el dolor, que tenga datos de inflamación grave y que sea la fiebre, que no podamos controlar, y que tenga datos de irritación peritoneal en la clínica, que tras el tratamiento de forma ambulatoria no haya mejoría de los síntomas, que encontremos en los hallazgos imagenológicos alguna complicación de esta enfermedad, ya sea una fístula, un absceso, perforación u obstrucción, y pacientes inmunosuprimidos que tengan alguna comorbilidad, y todos aquellos mayores de 80 años ameritan su hospitalización o su vigilancia por lo menos 48 horas en el servicio de urgencias. En cuanto al tratamiento, hay diferentes variantes, entre ellos pues la tendencia conservadora, evitar llegar al tratamiento radical o quirúrgico, es establecer el manejo ambulatorio frente a la hospitalización. Ya vimos cuáles son los criterios, y pues se ha visto que en estos pacientes del 94 al 96% con tratamiento ambulatorio tienen mejoría. Y pues bueno, cuando ingresan, la estancia debe ser menor o se ha presentado menos de 3 días con una buena respuesta al tratamiento conservador. ¿Cuáles son los pilares de nuestro tratamiento? Uno es la antibioticoterapia, que es la parte angular del tratamiento. Generalmente se recomienda la administración vía oral en cuestiones no complicadas en cuanto a nuestro paciente tolere, independientemente del manejo parenteral. Si existe complicación, pues bueno, la indicación realmente es intravenosa. Generalmente se asocia a antibióticos de amplio espectro para cubrir tanto bacilos gram positivos, negativos y anaerobios. La duración va de 7 a 10 días y las principales pautas está de primera elección, amoxicilina con ácido clavulánico como agente único, o combinaciones de ciprofloxacino más metronidazol, una quinolona más clindamicina en caso de alergias, y estas sus dosis habituales. Otra parte del tratamiento es la tolerancia, que pues bueno, no se ha visto que la ausencia o de la dieta sea benéfica, al contrario. En cuanto los pacientes toleran la vía oral, nos habla de que hay una mejoría o de que tiene una buena respuesta al tratamiento.
Y la cirugía y las técnicas invasivas. Aquí mismo nos habla de complicaciones, cuando ya hay un absceso, un estadio 3 o 4 de Hinchi, cuando son recurrentes estas complicaciones de diverticulitis, se indica el tratamiento quirúrgico. Y pues bueno, vamos a tener aquí a modo de resumen en este diagrama, la diverticulitis no complicada cumple o no cumple criterios para ingreso a hospitalización. Si no los cumple, pues bueno, su antibiótico por 7 a 10 días. Si sí cumple, valorar el antibiótico de forma intravenosa a la vía oral, progresar de 2 a 3 días esta tolerancia a la vía oral y egresar al domicilio. Si está complicada, pues obviamente va a requerir su ingreso, su antibiótico de forma intravenosa y dependiendo la complicación, vamos a ver qué vamos a realizar. Si es un absceso, está en un estadio 1 o tiene una pared de menos de 3 a 4 centímetros, el manejo sigue siendo conservador, su antibiótico intravenoso. Si es un estadio 2, mayor o igual a 2 o con más de 3 a 4 centímetros, el drenaje se hace de forma cutánea, así como el antibiótico de forma intravenosa, el mismo tiempo de duración, de 7 a 10 días. Si hay un fracaso en el tratamiento del estadio 1, pues lo podemos evolucionar al drenaje. Si el absceso está multiloculado, no es accesible, pues directamente a la cirugía. La fístula, esta, pues bueno, es una de las indicaciones directas de cirugía, ya sea el cierre de la fístula o si requiere alguna resección de alguna parte del intestino. Si hay una obstrucción, vamos a valorar si es de forma aguda o si es forma crónica. Si es forma aguda, pues bueno, iniciar con el tratamiento conservador, el antibiótico, la sonda nasogástrica si lo requiere y pues bueno, valorar que si no mejora tras el tratamiento conservador, la indicación de cirugía. Y pues bueno, si es una cuestión crónica, programar la cirugía, no es una cuestión de urgencia. Y pues bueno, otra indicación de cirugía urgente, así como el manejo antibiótico, pues es la perforación libre, estadios 4 de abscesos. Otra variedad de la enfermedad diverticular vamos a tener que es la hemorragia diverticular. Esta ocurre del 10 al 15% de los pacientes con diverticulosis. El sangrado grave solamente se presenta del 3 al 5% de los pacientes. Es la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja, significativa en adultos y generalmente es del 30 al 50% de todas las hemorragias digestivas bajas como principal causa. Va a aumentar la prevalencia de esta enfermedad en factores de riesgo como el consumo de AINES, de aspirina, así como antagonistas de calcio, diverticulosis pancolónica, es decir, que haya presencia de divertículos tanto en colon derecho como izquierdo y en el lado derecho si es segmentaria. Pacientes con anticoagulación o con algún tratamiento antiagregante. Aquí también vuelve a ser más predominante en los hombres en edades avanzadas, arriba de los 60 años, la ingesta de alcohol o tabaco y pacientes con comorbilidades como obesidad, hipertensión, diabetes y el antecedente de alguna cardiopatía isquémica. Generalmente no se va a encontrar o es raro que se encuentre el divertículo sangrante y pues bueno, también su diagnóstico se va a hacer de forma presuntiva y de exclusión. ¿Qué es lo que pasa o por qué hay un sangrado? Los vasos presentes en las arteriolas en la base recta van a estar facilitados o va a verse esta disrupción por dos mecanismos. Uno, el vaso se encuentra más expuesto hacia el divertículo y pues bueno, ya que no se hernía o ya que no hay una protrusión de la capa muscular, solo la mucosa y la submucosa van a ofrecer esta débil protección de las arteriolas y facilitando así su ruptura. Y por otro lado, generalmente por una causa desconocida, no se ha explicado bien, la pared del vaso se va a encontrar debilitada a nivel de una pared media adelgazada y una pared íntima engrosada, lo que pues también va a facilitar la ruptura de estos vasos. ¿Cómo va a presentarse el cuadro clínico? Generalmente es abrupto, es indoloro, es intermitente, asociado muchas veces a la defecación y generalmente va a estar autolimitado de un 70 a un 80%.
Tiene una recurrencia precoz, es elevada, generalmente del 30 al 50% van a presentar más de 2 episodios al mes. Y pues llega a ser mayor si existe divertículos a nivel derecho. Pueden presentarse directamente como un choque hipovolémico o el sangrado activo en una forma inicial, ya que el sangrado pues es proveniente de la circulación arterial. Llega a ser de moderado a grave y pues bueno, el 35% de los pacientes que presentan hemorragia diverticular van a requerir una cirugía de forma urgente. Aquí pues bueno, el diagnóstico se va a excluir ante cuadros de sangre oculta en heces positiva, anemia ferropénica sin alguna hemorragia observada, ya que esto nos hablará de algún sangrado de forma crónica. Y pues bueno, generalmente o rara a la vez se va a presentar en forma de melena, principalmente es tal cual rectorragia y en raras ocasiones se va a presentar como hematoquesia. Y pues bueno, el diagnóstico diferencial lo vamos a hacer con cualquier otra etiología de hemorragia digestiva baja, como pueden ser angiodisplasias, hemorroides, úlceras, y pues no se ha visto la asociación de otros síntomas. Aquí algo característico es que los pacientes nunca o generalmente no van a presentar dolor ni fiebre, solamente van a presentar datos de taquicardia en caso de que ya haya un cuadro de choque y la hemorragia. Aquí es importante descartar uno de los principales diagnósticos diferenciales de toda la enfermedad diverticular, que es un cáncer de colon o la colitis, que pues puede presentar cualquier acompañada de otro síntoma, como puede ser el dolor, la distensión, diarrea o el estreñimiento. Como en todo el protocolo de hemorragia digestiva baja, si el sangrado es masivo o hay un cuadro de inestabilidad en hemodinámica, hay que valorar que este sangrado no sea o no venga proveniente de tracto digestivo alto o que sea un origen alto. Y pues bueno, algo de ayuda en cuanto a los paraclínicos, vamos a encontrar que pues aquí los productos nitrogenados van a estar elevados, colocar una sonda nasogástrica o inclusive realizar una panendoscopía para diferenciar que el sangrado no sea a otro nivel. Y pues el diagnóstico específico de la hemorragia, pues bueno, como les digo, es de presunción y exclusión, generalmente es clínico, es observando la hemorragia y pues bueno, las técnicas van a variar de acuerdo a los protocolos, pero nos van a servir en cuanto al diagnóstico y a la terapéutica al mismo tiempo. El estudio diagnóstico de elección es la colonoscopia directa para visualizar el vaso sangrante y pues realizar la escleroterapia de este mismo, ya que, bueno, si hay mayor complicación en cuanto a la hemorragia, sería la cirugía directamente. Y pues bueno, el soporte vital que va encaminado a que, pues bueno, toda hemorragia, pues bueno, el tratamiento es la reanimación mediante líquidos, la transfusión, si es que así lo requiere, nos habla de que si hay una presencia de hemoglobina menor de 7 o que hay una pérdida más allá del 10% del volumen intravascular en las primeras 2 horas, se indicará la transfusión de hemoderivados, así como fármacos vasoactivos en caso de que nuestro paciente esté en un estado de choque. La colonoscopía, como les comentaba, en pocos casos se va a identificar el punto sangrando y pues bueno, las medidas hemostáticas que llegan a tener un efecto beneficioso de hasta el 90%. La esclerosis con adrenalina, la inyección submucosa es de los más utilizados, con menores efectos y con mayor beneficio, ya que la complicación o uno de los efectos adversos de la aplicación de la adrenalina es que tiene una recidiva precoz, es decir, que en menos de un mes los pacientes vuelven a tener sangrado. Y por eso no se recomienda que sea usada como única terapia. Se utiliza de forma urgente, pero tiene que estar asociada a ya sea la cirugía o a la electrocoagulación con argón, que esta es la opción que se ha visto con mejor efecto, aunque una de sus complicaciones, pues bueno, es la perforación sobre divertículos con pared delgada.
Y pues bueno, una terapia muy eficaz o que se ha visto con mejoría son los clips hemostáticos en combinación con la escleroterapia y pues bueno, presentan un éxito de hasta el 100%, solamente un 20% de recidiva al año y pues más en colon derecho. En colon izquierdo se habla que va de un 15 a un 10% de recidiva al año. ¿Cómo vamos a indicar o qué pacientes van a pasar a cirugía? Pues bueno, todos aquellos que hayan tenido un fracaso previo, ya sea por recurrencia o refractariedad de la endoscopía o la arteriografía, que no estén disponibles, que nuestro paciente tenga un choque hemorrágico y que pues no haya respondido al tratamiento de reanimación. Que los requerimientos de transfusión hayan sido muy elevados y pues bueno, vamos a tener aquí esta esquema, que pues bueno, tenemos la sospecha de la hemorragia, vamos a valorar si está o no está estable nuestro paciente. Si está estable, tenemos menos de 24 horas para realizar la colonoscopía, valorar si se puede identificar el divertículo sangrante. Si lo está, pues bueno, tratar con la escleroterapia. Si no es identificable y la hemorragia está activa, pues bueno, solamente tenerlo en vigilancia, darle el tratamiento de la escleroterapia. Si está activa, pues bueno, pasaremos al lado en el que nuestro paciente no esté hemodinámicamente estable, iniciar la terapia de reanimación. Si la respuesta es parcial, pues realizar o echar mano de una tomografía o una gamografía, en la cual, pues bueno, si está positiva, pues bueno, hacer la arteriografía de forma selectiva, estabilizando a nuestro paciente. Si no es si hay fracaso en la embolización de este divertículo, pues bueno, la cirugía de forma urgente, de forma segmentaria, solamente con la cirugía de la área afectada. Y pues bueno, si nuestro paciente persiste en estado de choque, pues bueno, la cirugía de forma urgente, realizando pues aquí sí una colectomía subtotal, a diferencia de la segmentaria, completamente la porción de colon afectado. Si cuando se realiza la tomografía o la gamografía no es concluyente, se puede indicar una gamografía o una arteriografía diagnóstico-terapéutica. Todas igual de forma programada y previendo que nuestro paciente esté hemodinámicamente estable. Y bueno, a modo de conclusión vamos a tener pues la enfermedad diverticular, que es una enfermedad común en personas mayores de 60 años, asociada a factores de riesgo como una dieta pobre en fibra, una hipomotilidad intestinal, asociada a la ingesta de AINES, de ácido acetil, de pacientes que consumen tabaquismo, alcoholismo o enfermedades crónico-degenerativas. Va a tener sus variedades en cuanto a la presentación, desde la presentación asintomática, la presentación sintomática leve, las presentaciones de complicaciones, como van desde la inflamación del divertículo, el absceso, la fístula, perforación, la obstrucción y pues la complicación más presenta más grave, perdón, es la hemorragia y pues bueno, aquí nosotros en el servicio de urgencias pues identificar es una enfermedad diverticular, la cual amerita tratamiento hospitalario, tratamiento conservador, echando mano pues de la tomografía, que es nuestro gold estándar para el diagnóstico de diverticulosis, ya sea complicada con la presencia de abscesos o fístulas, abscesos perforados o abscesos o simplemente la inflamación del divertículo que ameritan manejo conservador o manejo quirúrgico. Y pues eso sería todo en cuanto a enfermedad diverticular.